para que vean los cuestionarios. Le dan tanto a la pestaña de laboratorio como a la pestaña de gabinete. Ahí van a ver los míos, los de gabinete. Muy bien. Pero no aparece, doctor, pero no aparece, o sea, solo aparece para agregar el archivo, pero en sí no aparece el cuestionario. Sí, no digo, lo van a subir, se va a subir hoy, posiblemente hoy o mañana. Lo vemos. Ah, ok, gracias. Vamos a comenzar con el, ¿cómo se llama? Con el tema que vamos a traer. Otra cosa, todos los jueves tienen clase de cardio a esta hora, a la misma hora que para ver qué hacemos. O sea, nosotros tenemos cardio de 5 a 7 y después tenemos clase con usted. Únicamente pues se dio la ocasión que esta vez se nos alargó un poquito más. Muy bien. Bueno, ni hablar. Pues vamos a ver, este tema muy extenso el de hoy, pero vamos a resumirlo entonces, porque así va a estar complicado. ¿A qué equipo le toca platicar el tema? Somos el equipo 2. El día de hoy vamos a exponer radiología convencional. Nuestro equipo se conforma por Irving Castillo, Carlos Castillo, Juan Cetina, yo, José Chin y María Fernández. Vamos a iniciar un poco con la historia de lo que sería de los rayos X, y para ello necesitamos primero saber sobre 3 áreas diferentes, las cuales son el magnetismo, la electricidad y el vacío, que son las 3 áreas físicas necesarias para los rayos X. Primero el magnetismo. En 1600 Gilbert publicó el magneto y comenzó a teorizar con base en la experimentación de este fenómeno. También disertó sobre las propiedades eléctricas de la fricción y de la atracción fluorescente del ámbar. Hablamos del ámbar hace 2500 años, o creo en 2500 a.C. Los griegos veían que el ámbar tenía propiedades magnéticas, al igual que otros componentes ferrosos. En cuanto al vacío, el italiano Torricello de 1643 ideó el barómetro de mercurio, el cual permite crear bombillas de vacío, por así llamarle. Y Guericke creo que se pronuncia, creó la primera bomba de vacío más desarrollada y postuló que en el vacío todos los objetos deberían de pesar lo mismo. También creó la primera máquina eléctrica con sulfuro dentro de una bola de vidrio al vacío. Ahora en la electricidad, fue Newton que en 1675 ideó la manera de generar corriente eléctrica dentro de una esfera de vidrio, observando que se puede transferir una carga eléctrica de un lado de la esfera al otro lado, que serían los polos. Y Alessandro Volta, al final del siglo XVIII, inventó la pila voltaica, a partir de múltiples columnas de placas de plata y zinc o cobre y zinc, generándose la primera corriente eléctrica constante. Alguien importante igual en la electricidad sería el francés Nollet, que logró combinar una corriente eléctrica externa con una cámara de vacío, generando tal vez los primeros rayos X. Sin embargo, no se tenía este conocimiento en ese tiempo, por lo tanto, no estaba consciente de su descubrimiento. Ya para el siglo XIX se habían logrado fusionar esos 3 grupos, los fusiones eléctricos, el magnetismo y el comportamiento de la materia en el vacío, lo que nos lleva a lo que serían los rayos X, que en 1895 Röntgen estaba repitiendo los experimentos de Lennart y estuvo, se dice, 7 semanas sin salir de su habitación, hasta finalmente demostrar la reproducibilidad de sus observaciones, obteniendo la radiografía de la mano de su esposa, como la primera radiografía. Y a esto lo llamó rayos X. En 1895 hizo una primera comunicación sobre este hallazgo. Él igualmente postuló que los rayos también propagan en línea directa, que disminuyen su intensidad en proporción inversa al cuadrado de la distancia, o sea, son mayor intensidad mientras más aleje. No podían ser reflejados o refractados, no se puede utilizar un espejo para cambiar la dirección de esos rayos, y que a diferencia de los rayos catódicos no eran directamente detectados por un magneto. También los diferenció de los rayos ultravioleta. Después de este descubrimiento se empezó a investigar más sobre lo que sería la radiación, y
En el año 1896, Becquerel descubrió la capacidad de generar radiación por algunas sustancias como el uranio, que tenían propiedades similares a los rayos X, pero esta era intrínseca del átomo. Y para el año 1898, Mary y Pierre Curie propusieron el concepto de la radioactividad. Tiempo después, en el 1898, descubrieron el radio, el polonio, al igual que reconocieron la radioactividad y su efecto deleterio en el ser humano y sus propiedades curativas. Ambos, tanto Becquerel como Mary Curie y Pierre Curie, fueron ganadores del Nobel. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver la primera de radiografía, que es la mano de la esposa de Röntgen. Inclusive tiene su anillo de casada. Ahora, esto es más importante, la naturaleza de los rayos X es que los rayos X fueron parte del espectro de radiaciones electromagnéticas. En este se incluye la luz visible, luz ultravioleta, infrarrojos, microondas, la radio y los rayos cósmicos. ¿Qué es lo que diferencia cada uno de estos? Es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Como pueden ver en la línea roja, mientras más corto es mayor la frecuencia. Es porque aumenta las vibraciones por segundo. Es menor la longitud de la onda. Mientras mayor sea la onda, pues menor va a ser la frecuencia. Los rayos X se encuentran en la zona en la cual de la longitud de la onda es bastante pequeña, que según la imagen va entre 1 nanómetro y 0.1 nanómetro. Los rayos X se van a originar cuando los electrones con una alta velocidad van a ser frenados repetidamente, que es como funciona la máquina de rayos X. Varias longitudes de onda que juntas forman el espectro continuo. El espectro continuo es como la imagen de abajo que tenemos en azul, que son varias ondas de diferente longitud y diferentes espacios, diferentes medidas. Y luego tenemos que, según la energía del bombardeo de electrones, cuando choca con un objeto, va a producir una radiación característica cada una y va a tener una longitud definida según el material del blanco donde haya sido golpeado con la energía. Esto va a determinar la calidad dureza de los rayos X. Y esto está relacionado con el poder de penetración que voy a describir en la siguiente diapositiva. Tiene 5 propiedades los rayos X. En primer lugar tenemos el poder de penetración, el cual es la capacidad que tiene de penetrar la materia el rayo. Y es que cuando un rayo X penetra sobre la materia, va a haber la radiación va a tener 3 comportamientos. El primero es la radiación que se va a absorber en el objeto. En segundo tenemos la radiación que va a traspasar. Y la tercera es la radiación que se va a dispersar. La que nos interesa es la que se va a absorber y la que va a atravesar, ya que en la imagen de la radiografía se le llamarán tejidos radiotransparentes aquellos que los rayos X se atraviesan fácilmente, y las sustancias radioopacas a las que lo va a absorber. La radiación que se va a dispersar no nos interesa porque no se aprecia en la radiografía. Luego tenemos el efecto luminiscente, en el cual necesitamos saber 2 conceptos: la fluorescencia y la fosforescencia, que ambas parten de que ciertas sustancias van a emitir luz al ser bombardeadas por rayos X. Cuando brillan, cuando son bombardeadas por el rayo X, se le va a llamar fluorescencia. Y cuando estas sustancias van a mantener emitiendo la luz por cierto tiempo después de que ya dejan de ser bombardeadas por el rayo X, se le llamará fosforescencia. En tercer lugar tenemos el efecto fotográfico, que es la capacidad de producir cambio en las emulsiones fotográficas. Y como una fotografía, después de ser revelada y fijada, vamos a poder apreciar el ennegrecimiento de esa fotográfica, que es lo que nos permite identificar los diferentes tejidos o partes del cuerpo que queremos observar. Luego tenemos el efecto ionizante. En la máquina de rayos X lo que nos interesa es un tubo que contiene cierto gas. Y como cualquier objeto, cualquier cosa, excepto el vacío, va a estar constituido por moléculas y átomos. Entonces, este gas
debe ser neutro en el tubo de vacío, y una vez que se le ionice mediante los rayos X, van a obtener una carga, que es lo que se refiere este punto, esta propiedad. Y es lo que nos va a permitir poder captar la imagen de nuestro cuerpo, la radiografía. La quinta propiedad sería el efecto biológico, ya que como todo se puede ionizar, igual el cuerpo humano se puede ionizar. Entonces, va a cambiar según cómo se ionice. Que más adelante voy a explicar. Ahorita se fue la pantalla, ya no veo nada. Diapositiva. Sí. Pero en la siguiente diapositiva iba a hablar de la máquina de rayos X, la cual consiste principalmente, lo que nos interesa, que como les hablé antes, nos interesa las tres partes de la física, que es el magnetismo, la electricidad y el vacío. ¿Por qué? Porque lo más importante en todo esto va a ser el tubo de vacío que tiene gas, ya que va a funcionar como un foco. Pues, ¿por qué un foco? Ahorita voy a utilizar esta misma analogía para seguir describiendo las cosas. Es la imagen anterior. La máquina tiene tiene lo que sería el tubo de rayos X, el cual va a contener un cátodo y un ánodo. El cátodo es el lado negativo, es el electrón negativo, y el cátodo va a ser el positivo. En el cátodo hay un filamento como en un foco, como en un bombillo, que va a ser de tungsteno. ¿Por qué de tungsteno? Porque el tungsteno puede soportar hasta temperaturas de 3000 grados, lo cual es muy importante, ya que dentro del mismo del bombillo, tubo de vacío del rayo X, puede llegar el gas hasta llegar a 1500 grados. Espera, me estoy... Es que estoy solo en mi casa y mi abuelita está acá y tengo que cuidarla, entonces me distraigo un poco. En fin. Lo que nos interesa del foco es que mediante la termodinámica se va a calentar y se va a poner incandescente el alambre de tungsteno. Esto va a despedir electrones. Mientras mayor sea la temperatura, mayor cantidad de electrones se va a despedir. Los electrones van a ir hacia el ánodo, que se encuentra del otro lado, que se encuentra después del cuerpo, después del chasis, en lo que sería la mesa. Debajo de la mesa, ¿no? Debajo de la mesa, sí. Sí. Hay que sacarlo. Sí, es correcto. En el ánodo se va a encontrar la mancha focal o foco, que es lo que nos interesa, porque es donde se van a concentrar los electrones, en que va a despedir el bombillo de vacío, el tubo de vacío, ya que es donde vamos a obtener la imagen. Y como les mencioné antes, de la imagen se va a obtener cuando estos electrones que son despedidos por el cátodo van a chocar contra el ánodo. En el ánodo hay una parte giratoria que va a recibir los electrones, que igual está formado por tungsteno y renio, que lo va a recibir. Como mencioné antes, mucha energía, muchos electrones se van a disipar, van a dispersarse, por lo que necesitamos dispositivos los cuales nos permitan restringir las de rayos X y hacerlo más, enfocarlo. Por lo tanto, tenemos estos dispositivos restrictores de las de rayos X que se colocan entre el tubo y el paciente, y su objetivo es mejorar la calidad del haz, absorber los rayos X desenfocados y mejorar el contraste. Hay tres, que sería el diafragma de apertura, conos o cilindros y colimadores de apertura variable. Van a variar según el modelo de la máquina de rayos X. También tenemos la rejilla, que esta se coloca entre el paciente y el chasis, y es para absorber la radiación dispersa que sale del paciente. Esta es importante ya que está formada por barras de plomo, en que van a mejorar el contraste. Los electrones que van a pasar a través de la rejilla tienen que ser verticales para que puedan pasar, si no, no van a pasar. Y esto permite de mejorar igualmente el contraste. Y también exige aumentar los factores radiológicos, porque pues como va a ser una especie de filtro, para que pasen más electrones necesitamos aumentar la cantidad de
pues, de electrones que se están emitiendo, por lo tanto mayor temperatura. Y la temperatura va a variar según la electricidad que se esté aplicando. Esa rejilla se llama Bucky, ¿no? Sí, se llama Bucky. Según leí, que se llamará Bucky cuando oscila la rejilla. Así es. También tenemos algo llamado pantallas intensificadoras, las cuales están dentro de los chasis, por debajo de lo que sería la mesa, y emiten luz visible. Lo importante de estas son su velocidad, ya que mientras más rápida, menos dosis de radiación se requiere, pero perdemos detalle de la imagen. Y por lo contrario, mientras más lentas sean, va a aumentar la calidad del detalle de la imagen. En mamografía se usan las pantallas lentas porque necesitamos observar mejor el detalle. Y para finalizar tenemos la película, que como en una cámara, las vamos a necesitar para poder observar. Estas van a variar según el tipo de pantalla intensificadora que se utilice, y pues no se pueden intercambiar entre ellas. Tiene que ser especial para esta pantalla intensificadora. Y en la película es donde vamos a obtener la imagen diagnóstica, que muchos de nosotros ya vamos a estar más o menos familiarizados con ellos, por si algún pariente o algún amigo se le realizó alguna radiografía, o inclusive es la misma persona. Ahora en la siguiente imagen voy a explicarles cómo va a funcionar todos estos objetos partes del rayo X para poder obtener la imagen. Como mencioné antes, el cátodo va a ser quien va a emitir los electrones que va a recibir el ánodo para obtener la imagen. Esta se controla por el equipo de miliamperios. ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Que estos no sé qué miliamperios... está pasando, pero se me quitó la presentación. No sé si alguien lo quitó. Ya dejen de andar jugando, por favor. No se ve. ¿Quién quitó la presentación? Ok, sigue intentando, ahorita sigo explicando. Bueno, los electrones que son expedidos por el tubo de vacío van a funcionar como una luz. Que esta luz, estos electrones, como cuando pones un objeto delante de ellos, vamos a observar la silueta por detrás de esta luz, que es lo que va a ser el anterior, que es lo que va a ser ahí está. No, antes. La que va a ser la imagen, la radiografía. No, la que sigue. Justo la que sigue, una más. La que sigue, Dani. Ay, se perdió una. No, en fin. hay otra antes. En fin. Repitiendo, mientras mayor miliamperaje, o sea, mayor electricidad por segundo, más electrones se van a expedir porque más se va a calentar lo que sería el foco de vacío. Igualmente hay que repetir que lo más importante en el tubo de vacío, además de que esté en vacío, o sea, no haya nada que pueda quemar el filamento, pues eso es necesario. Y el filamento también es importante de tungsteno porque va a ser lo que va a depender la vida del tubo. Volviendo a comparar con un foco, mientras es lo que va a despedir la luz, los electrones que vamos a tener en la imagen. Luego, esta imagen que estos electrones que van a atravesar al paciente, es donde ya por diferentes mecanismos, van a perder energía, se van a absorber, van a traspasar, que es donde vamos a obtener los diferentes tonos de gris, de blancos, y el ennegrecimiento, que nos va a permitir ver la imagen. Luego va a caer en el frenado por el ánodo, que es del otro lado, que como mencioné va a tener un disco rotatorio, y de hecho, solo va a recibir el 1% de toda la energía que se está ejerciendo, ya que el 99% de la energía que se ejerza se pierde. Se va a perder en calor, porque el tungsteno es de lo que va a recibir. Así es. Muy poquito se vuelve radiación, solo el 1% se vuelve radiación. Sí, por lo tanto, es necesario llevarlos. Un radiólogo debe llevar el traje correspondiente para que no le afecte. Luego tenemos la obtención de la imagen, que es cuando ya los rayos X se filtran por la rejilla y llegan al chasis, donde mencioné que estaban las pantallas intensificadoras y las películas. Y con todo esto se va a formar lo que sería la radiografía y vamos a obtener la imagen. Otras cosas muy importantes que se necesitan tener en cuenta es que, por ejemplo, entre el paciente y el chasis no debe haber separación porque no queremos magnificar la imagen.
Eso es, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la luz, cuando tienes un foco, mientras más se aleje, por ejemplo, la pared de lo que sería el cuerpo, se va a amplificar la silueta. Mientras más te acerques, pues más a escala 1 a 1 va a ser. De hecho, requerimos magnificación en ciertas radiografías, como lo puede ser la del tórax, que hay una distancia entre 1.8, pero sería entre el ánodo y el chasis. Entre el tubo y el chasis, básicamente, ¿no? Sí. Y para finalizar, pues solo es para decirles qué son las escalas cortas y cuáles son las escalas largas, según el kilovoltaje, ya que pues para algunas radiografías vamos a necesitar mayor cantidad de tonos, que serían las escalas largas, que van a contener más tonos de grises y vamos a poder mayor diferencia, ya que están recibiendo mayor electrones y por lo tanto podemos tener mayor nitidez de lo que serían las estructuras del cuerpo, que ya serían a partir de 120 kilovoltios. Y las escalas cortas, pues van a recibir menos kilovoltajes y van a ser tonos más grises. Pero pues normalmente van a ser escalas largas porque nos interesa el detalle. Y ya sería todo. Muy bien, ¿quién sigue? Yo, doctor, buenas noches. Soy Irving. Bueno, Irving. pues para continuar, vamos a hablar, tal vez suene un poquito repetitivo, es como que la formación tal cual de la imagen. Después de ver cómo se forman estos rayos X a través de los electrones y demás, pues hay que ver cómo es que esta radiación, cómo a través de esta radiación se logra tener una imagen, ¿no? Entonces tenemos que estos rayos X van a penetrar la materia en diferentes grados. Esto puede ser debido a varios factores que pues, muchos los mencionó Emiliano. Puede ser la distancia entre el foco y el chasis, puede ser el tamaño, la densidad del objeto, entre muchos otros, ¿no? Ahora, estos rayos van a ser absorbidos igual, de una manera distinta según el tejido que sea. Por eso en las diferentes radiografías podemos ver diferentes tonos de gris. Ahora, van a haber diferencias de intensidad en la radiación emergente. Esta radiación emergente va a ser la que va a traspasar, por así decir, el objeto, que va a llegar hasta pues, el intensificador para que se pueda obtener una imagen. Toda estas diferencias se va a llamar contraste de radiación y todo el conjunto de contrastes en el contenido del haz emergente va a ser la imagen de radiación. Ahora, esta imagen de radiación es invisible y se puede obtener las imágenes ya sea de forma permanente o de una forma transitoria. La forma permanente pues es la placa radiográfica, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y la imagen transitoria pues esta normalmente viene siendo en una pantalla fluoroscópica, como es el de la izquierda, que incluso en esta normalmente se utiliza para ver los movimientos pues del objeto en el organismo, como podemos ver en el pequeño GIF que se ve ahí, de cómo es la deglución. Está pasando el bario ahí, ¿no? Está tragando Sí. un bario el paciente, ve cómo está el bario y es un medio contraste positivo el bario, ¿verdad? Entonces traga el bario y se ve cómo está ya pintándose. Sí. ¿No? La siguiente, sí. Eso se llama cine, ¿verdad? Totalmente cine radiología, ¿no? Es movimiento. Sí. Bueno, luego tenemos los registros de la imagen, que pues estos, como les dije, van a existir dos. Puede ser como una imagen permanente en una placa radiográfica o en la pantalla fluoroscópica. En la pantalla radiográfica vamos a tener que esta placa va a ser una base de acetato de celulosa o una materia plástica que puede ser poliéster. Estas van a estar recubiertas por una emulsión fotosensible, que estas emulsiones van a funcionar con la exposición a la luz. Después de que se exponen a la luz, normalmente estas suelen ser de cristales de bromuro de plata, que después de que van a responder con una fotosensibilización a los rayos de luz, que van a provenir de las pantallas reforzadoras, después de que son activadas por los rayos X. Después de que
interactúan con esta luz, estos cristales se van a formar ya en metales, en plata metálica negra, que va a ser lo que va a dar la imagen. Y las sales de plata o las sales que quedan alrededor, esas son limpiadas ya en los procesos de, si no me equivoco, es en el proceso de fijación, donde son limpiadas para que no haya distorsión de la imagen. La radiación va a entrar por la parte anterior del chasis y va a ser absorbida, como les dije, por las pantallas reforzadoras para convertir esta energía en luz, y que de esta manera ya en el revelado, la imagen que se encuentra se convierte ya en una imagen permanente. Y como les dije, esto va a ser a través de una reacción química donde se van a transformar los granos de sales de plata en plata metálica negra. Ahora tenemos, por otra parte, la imagen transitoria en una pantalla fluoroscópica, donde aquí las pantallas tradicionales de radioscopía van a usar la capacidad fluorescente de ciertas sustancias, como es el cadmio y el sulfuro de zinc, que van a emitir una luz verde al momento de que sean expuestos hacia los rayos X. Pues esto, como les dije en la diapositiva anterior, va a permitir estudiar el movimiento del cuerpo humano después de que sea expuesto a estos rayos X, a esta radiación. Y la imagen remanente después de atravesar el cuerpo va a ser amplificada electrónicamente en el intensificador de imágenes. Sí, se va a ver en un monitor, ¿no? En el fluoroscopía se va a ver en un monitor, o como una televisión. Eso es muy importante que se graben lo que está diciendo Irving. ¿Qué es una radiografía? Ya dijeron ahí que son los rayos X, ¿verdad? Una variante de energía ionizante. Pero acá, para resumir, todo lo que dijo lo podemos resumir en pocas palabras, ¿verdad? Una placa radiográfica, una radiografía es una variante de una película, ¿verdad? Una película, un acetato también puede ser, que está emulsificada es la palabra, ¿verdad? Con unas micropartículas, ¿verdad? De haluros de plata, ¿verdad? Los haluros de plata, el más frecuente es el bromuro de plata. También se usa el cloruro de plata, ¿verdad? Entonces, el bromuro de plata, ¿verdad? Es el que más se utiliza. Pero todos son haluros. Los haluros de plata son micropartículas que van a ser lo que van a estar impregnadas allá en la película esta, ¿no? Y que van a ser fotosensibles cuando viene el haz de radiación. Y eso va a generar a la larga, ¿verdad? Que quede una imagen fija en las radiografías. A diferencia de las fluoroscopías, donde son imágenes transitorias o temporales, que van a estar amplificadas en un monitor, en una pantalla, pero con movimiento, con motilidad, ¿verdad? Se va a estar todo así que en vivo, de todo color. Generalmente la fluoroscopía se utiliza con medios de contraste, ¿verdad? Para que tenga valor. O sea, se utiliza medios de contraste en el paciente para que se vea cómo se está moviendo o se está, cómo está pasando ese medio de contraste a través de la vía oral, a través de la vía rectal, etcétera, en el pacientito, ¿verdad? Ambos son muy importantes como estudios de radiología en primer nivel, o sea, para RX convencional. Solo que aquí en la fluoroscopía vamos a utilizar muchísima radiación. Cada que el radiólogo está disparando hay rayos a cada rato con un pedal que tiene bajo la mesa. Él cada que quiere hacer un acecho radiológico, ¿verdad? Dispara, entonces pisa el pedal y cada pisada de pedal es un disparo que está haciendo de rayos X, de radiación. Entonces tiene que estar protegido ahí para que no le vaya a afectar, ¿no? Sobre todo si se hace diario colon por enema, series gastroduodenales, histerosalpingos. Entonces, en todos los estudios estamos utilizando radiación en vivo de todo color. No estamos radiando hacia gusto, ¿verdad? Entonces, la fluoroscopía junto con la tomo, ya verán más adelante, son los estudios donde más radiación se utiliza, ¿verdad? Igual el radiólogo intervencionista utiliza mucha radiación de ese tipo, usa mucho la fluoroscopía para hacer sus estudios, para hacer sus trabajos de intervencionismo, ¿verdad? Meter una catéter, meter una guía, un alambre, un stent, lo que sea, ¿verdad? Tiene que estar usando fluoroscopía para ver por dónde va esa guía, por dónde va ese catéter, en qué vaso va, hasta dónde llega, y no vaya a meterse en lugares que no son los correctos, o vaya a meter algún medicamento, algún compuesto químico donde no debe de estar. Entonces, ambos son muy útiles, la fluoroscopía, así como las placas permanentes, las radiografías, ¿no? Pero abusados que la fluoros utiliza muchísima radiación. Es el gran inconveniente que tiene. Sí, de hecho, en esta diapositiva, bueno, no sé si siempre sea así, doctor, si estoy mal me corrige,
pero Sí. en todas las imágenes que buscaba, los rayos X, pues, el paciente va acostado en esa camilla o el objeto que se vaya a observar. ¿En dónde? Y ¿En la fluoroscopía? en los rayos X, en la placa. Ah, en la placa fija. No, En la también placa. no, la placa igual se puede mover, ¿eh? Esa mesa que ustedes ven allá que está acostada, o sea, en decúbito, ¿no? Horizontal. Esa mesa se mueve, ¿eh? No está fija. Esa mesa se puede bajar, se puede subir, se puede parar, se puede quedar el paciente parado, o puede quedar en posición de Trendelenburg. Cuando hacemos un colon por enema, al paciente lo tenemos que poner casi inclinado para que todo el medio de contraste que le metemos vía rectal se vaya distribuyendo por todo el colon, desde el colon ascendente, el transverso, etc. Esa mesa no es una mesa fija, ¿eh? Es una mesa móvil, no es estática, es dinámica. Entonces, se puede subir, se puede bajar, se puede poner de lado, incluso puede quedar el paciente parado totalmente vertical, se puede inclinar nada más, ¿verdad? Se puede poner en Trendelenburg el paciente o boca abajo, o sea, esa mesa no es fija. Esa mesa la maneja el radiólogo a su conveniencia, a su criterio, según el estudio que se vaya a hacer, según el acecho que se vaya a hacer. Incluso se puede poner el paciente de cúbito, de lado. Entonces, es una mesa que es móvil, no es fija. Ok. Y en el de fluoroscopía, doctor, porque le digo yo, en todas las imágenes que buscaba, venía así como en la que puse, o sea, de la fuente de rayos X desde abajo y el intensificador arriba. Sí, también el intensificador y esos son pantallas que se pueden cambiar, se pueden mover de dirección. Okay. El radiólogo está moviendo, está trabajando y en la sala, por eso tiene al técnico junto a él y a la asistente, a veces una enfermera que está circulando, para que él vaya moviendo, o ellos vayan moviendo al paciente según él indique el radiólogo y se hagan los acechos que él quiere hacer, ¿verdad? El técnico mueve el tubo, el tubo igual, ese tubo que está arriba, tanto la mesa como el tubo se pueden mover, ¿eh? Todo eso es movible, no está fijo, todo se puede estar moviendo de acuerdo al estudio que se vaya a hacer. La fluoroscopía, que es un estudio dinámico, porque estás viendo cómo pasa el medio de contraste allá en un momento determinado, ¿verdad? Son acechos que hacemos, entonces igual tiene que moverse el paciente, tiene que ponerse en una posición, en otra posición, la mesa se va a desplazar hacia adelante, se puede mover hacia atrás la mesa, se puede subir, se puede bajar, como un asiento de automóvil, ¿verdad? Puedes manejar a tu criterio, se puede inclinar, se puede poner más hacia atrás, se puede mover como el médico quiera para hacer un estudio. Igual que el tubo de rayos X, lo vas a mover, lo vas a parar, a poner de frente o por detrás. Y también la pantalla intensificadora, ¿verdad? O vamos a poner o la televisión, vamos a poner así, ¿no? Como quieras llamarle, ¿no? La puedes estar girando, moviendo, para que tú puedas hacer el acecho que tú quieras, ¿verdad? Entonces ya eso es a gusto. Todos esos aparatos que están allá en la sala de rayos X no son estáticos, todos son dinámicos, se pueden estar moviendo. Hay una serie de pedales que tiene el radiólogo y de botones allá también, donde puede él donde él mueve la mesa, o el técnico a veces puede mover, ¿no? Mueve la mesa como le indique el radiólogo para que esté haciendo el estudio. Una serie gastro, un colon por enema, lo que sea, ¿verdad? Creo que es una fistulografía, lo que sea que vayamos a hacer, ¿verdad? Entonces estamos moviendo al paciente, no se queda fijo en ningún momento, ¿verdad? A menos que sea una placa convencional, si es una placa convencional, pues sí, se va a acostar ya en su mesita o se va a poner parado ya frente al chasis, cuando se es una tele de toras y se acabó. Pero en estudios sobre todo de fluoroscopía, ¿verdad? No, ahí hay que hacer, eso es dinámico, ¿no? Definitivamente. Igual en estudios con medio de contraste, como les dije, los TORC son las series de tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo, las fístulos, las colangios, todas esas cosas hay que estar moviendo, ¿verdad? Al pacientito, ¿de acuerdo? No, igual tanto al paciente como más bien a la mesa con el paciente ahí acostado, ¿verdad? Entonces el paciente no se mueve, él queda acostado, nosotros lo podemos parar con la mesa, lo podemos ladear, lo podemos inclinar, pero él sigue en su posición original, que es estar acostado, básicamente. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la radiación dispersa. Y esto creo que es algo muy importante, como dijo el doctor hace ratito, de que pues en diferentes técnicas se va a usar mucho la radiación y hay que tener un equipo pues, adecuado para poder realizarlo. Y esto tiene que ver mucho con eso. Al momento de realizar los rayos X, van a existir varias radiaciones. Algunos se van a absorber por el objeto o van a incidir encima del organismo, del objeto que se está estudiando, que es la radiación incidente. Otros lo van a atravesar
que estos se conocen como radiación emergente o remanente, y también van a existir unos que cuando chocan con los átomos del objeto se dispersan hacia todas las direcciones, y estos son los conocidos como radiación dispersa. Estos no van a aportar a la imagen, por el contrario, la afectan. Entonces sí es importante que pues esta radiación se controle lo más posible. Ahora, en cómo se controlan estos, la radiación posterior, esta se controla con láminas de plomo en la parte posterior del chasis. La radiación anterior se reduce normalmente con conos y diafragmas que van a limitar el área o el campo que se quiera radiografiar, que en la actualidad los conos han sido sustituidos en la mayoría de las veces por diafragmas para poder mantener la radiación en un solo lado. Y también pues, va a haber radiación en zonas gruesas, como es en la zona abdominal, donde las radiaciones dispersas van a ser aún más superiores, y normalmente se utilizan parrillas que van a disminuir parrillas fijas que van a disminuir la radiación. Ahora, estas van a estar compuestas por tiras alternantes de plomo y material transparente a los rayos X. Esto, como les dije, para que disminuya la radiación, aunque igual existe el Buki que mencionaba el doctor hace ratito con mi compañero Emiliano, que utilizan este mismo principio de tener plomo o rejillas de plomo, podríamos decir, placas de plomo. Pero nos estamos oscilando, nos estamos viendo. Sí, el buque. pero se está moviendo. De hecho, en la imagen se ve como que una flechita en la parte de abajo a la derecha, como indicando que esa rejilla, esa parrilla se está moviendo constantemente. Y esto para hacer que la radiación entre directamente y no se disperse. No se disperse, no se pierda así por fuera, ¿no? Sí. La siguiente, por favor. Y aún así, con el buque y con todo eso, créanme que hay radiación dispersa, ¿eh? Aún así, siempre hay fugas de radiación, ¿verdad? Que, pues, de modo, no se puede controlar, ¿verdad? Además, por ponerles un ejemplo, cuando van los técnicos a checar las salas de los gabinetes en los hospitales, en este caso en el seguro, por ejemplo, llevan su contador de Geiger. O sea, un contador de Geiger es para medir el grado de radioactividad que hay en un lugar, ¿no? No sé si lo conocen ustedes. A veces en las películas cómo están checando ya si hay radiación en algún lugar, ¿no? Como en Chernobyl, ¿no? Esos lugares donde hubo, ¿no?, problemas de ese tipo, ¿no? Pues ahí cuando van a checar con su contador de Geiger la radiación dispersa que hay, aunque no debería haber fuera de la sala de rayos X. ¿Por qué? Porque en una sala de rayos X, no sé si van a comentar ustedes ahí, pero en una sala de rayos X, ¿verdad?, tiene que estar las paredes y las puertas tanto plomadas como varitadas, ¿verdad?, para que no pase, no atraviese esa radiación aún, ¿verdad? Entonces se quede todo dentro de la sala de rayos X. Pero aún así, de que la puerta pesa 1 tonelada porque tiene plomo y tiene bario, está varitada, igual que las paredes, ¿verdad?, de la sala, aún así, en las rendijitas pasa la radiación, ¿verdad? Como que no se ve ni se siente, entonces se pasa, se filtra, y se han encontrado datos de radiación dispersa, ¿verdad?, en la sala de espera de los pacientes. Es algo terrible, ¿no? Porque hasta allá llega la radiación, sí. Hasta donde llega la radiación. Claro, en cantidades muy pequeñas, pero no debería de haber nada, debería estar en cero el contador de Geiger. Y sí, ahí pasan su maquinita y está sonando pip, 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 pip. ¿Por qué? Porque hay radiación allá en la sala de espera, que ya no tiene nada que ver con la sala de rayos X. Más vean ese rollo. Bueno, y para continuar, tenemos la geometría de la imagen, que pues en esta, como mencionó mi compañero Emiliano hace ratito, los rayos X van a obedecer a las leyes generales de la luz. En esto pues, nos va a servir para identificar que hay varios factores que pueden alterar o mejorar la calidad de la imagen, y estos dependen, pues, puede ser el tamaño del objeto, la fuente de rayos X, distancia de la fuente de rayos X o mancha focal, la distancia del foco a la fuente de energía, la distancia del objeto hasta la placa, y también el alineamiento del objeto con respecto a la mancha focal. En la parte de abajo podemos ver imágenes donde se toma pues, una radiografía, una placa dental, donde pues, se puede ver como que la ideal, la poco densa y la muy densa, ¿no?
Y pues aquí busqué una imagen que es como que de sombras, que incluso nosotros podemos verlo. Si ponemos un objeto cerca de una fuente de luz, la sombra termina siendo como que muy grande, pero muy dispersa, muy opaca. Pero si nosotros alejamos el objeto, la sombra va a ser más chica, pero con una calidad mejor, ¿no? Entonces esto igual sucede con los rayos X al momento de tomar la imagen, de sacar una placa. Y luego tenemos el revelado automático. Pues no hay mucho que decir en esto, más que pues antes se hacía manualmente. Podemos ver allá una imagen donde son varios procesos, donde hay un revelador, fijador, lavado, secado. Esas son las 4 fases, grábenselas bien, porque lo voy a poner en el examen. Esas son las 4 etapas para procesar una radiografía. Primero el revelado de la película, luego el líquido fijador, el lavado, el enjuague, eso que es enjuague, el enjuague de la película, de quitar el fijador y todo, el enjuague y el secado, ¿verdad? Antes era manual, ahorita el secado es automático. Entonces salen las placas calientitas, ¿verdad? Eso sale cuestión de 1 minuto, en 2 minutos ya salió una placa lista, calientita. Entonces, eso que se graben muy bien, esas etapas de procesos de revelado de una película o de una radiografía. Bueno, y pues, o sea, como dijo el doctor, antes era manualmente y tardaba horas para poder salir. Y ahora pues ya existen máquinas que, pues como su nombre lo dice, dan un revelado automático. Son automáticas de revelado que pues, permiten realizar todo este proceso que antes se tardaba horas en hacer. En unos cuantos segundos, en 2 minutos ya se tiene. Y pues, la imagen que está ahí es como que un ejemplo de estas máquinas. Siguiente. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Okay. Ahorita vamos a pasar a la parte de efectos biológicos de los rayos X. Y una vez que ya vimos todo el procedimiento de la radiología, ahora vamos a observar algunas de sus desventajas y los posibles efectos nocivos que este pueda causar por la radiación. Siguiente. Bueno, los efectos los dividimos en diversos grupos. El primero son los efectos sistémicos, en donde, bueno, hay que aclarar que las dosis que se utilizan en la radiología diagnóstica son dosis pequeñas y por lo tanto casi nunca o rara vez producen efectos sistémicos nocivos. Los efectos nocivos de la radiación del cuerpo pueden comenzar a ser observados por encima de los 100 rads. El rad es una medida de dosis de radiación absorbida en términos de la energía realmente depositada en el tejido. Cuando se presenta mayor a 125 rads es donde se empiezan a producir las enfermedades bastante severas. Cuando se tienen más de 250 rads, puede ocurrir pérdida temporal del cabello, náuseas y eritema persistente de la piel, aunque esta se suele recuperar en unos pocos meses. Cuando se superan los 500 rads absorbidos, aproximadamente la mitad de los expuestos no sobrevive por encima de los 21 días. Y acá se da por alteraciones del sistema retículo endotelial o por alteraciones de la médula ósea. Siguiente. Cuando se absorben entre 1500 a 2000 rads, ocurren alteraciones adicionales en la mucosa del tracto gastrointestinal con erosión y hemorragias. Y cuando se llegan o superan los 3000 rads, empiezan a aparecer lesiones del sistema nervioso central. Y bueno, la imagen que se muestra es lo que ya nos explicaron nuestros compañeros de cómo funcionan los rayos X, que son absorbidos por el cuerpo y luego se dispersan hacia todos lados. Siguiente. Ahorita analizaremos los efectos locales. El primero es que se va a suprimir la habilidad de las células para multiplicarse y reproducirse por sí mismas. Segundo, las células van a ser más sensibles a la radiación justo antes de la síntesis de ADN. El tercero es que la sensibilidad a la radiación es alta a temperaturas elevadas. La cuarta es que los tejidos hipóxicos
son los menos alterados. Y esto se da por el efecto del oxígeno, donde pues los órganos más perfundidos son los que resultan un poco más afectados. Y esto se debe por los radicales libres, los cuales pues contienen oxígeno y son más activos desde el punto de vista de ionización. Y en presencia del oxígeno, la radiación se produce entre 2.5 a 3 veces más la destrucción celular que cuando está en su ausencia. Siguiente. El quinto efecto es que se reduce la sensibilidad de la radiación si las células tienen una gran cantidad de radicales sulfídricos. Acá hay que entender que el grupo sulfidrilo, el SH, es el idóneo para lograr atenuar o neutralizar el efecto de los radicales libres y con esto reducir ese efecto local que pueda haber por la radiación. Y por último, también puede haber una afección del sistema hematopoyético que puede causar trombocitopenias, linfopenias, leucocitopenia, anemia o pérdida de la respuesta inmunitaria específica. Siguiente. Ahorita vamos a pasar a las lesiones superficiales que se suelen producir y son entre depilaciones, lesiones de la piel, pueden haber ulceraciones de las membranas en la boca, labios y orofaringe, puede haber destrucción de las uñas y puede llegar hasta cataratas lenticulares en los ojos. Siguiente. En cuanto a las lesiones de los órganos, en cada órgano tiene una sensibilidad diferente hacia la radiación, por lo tanto, pues no todos se ven afectados al mismo tiempo. Y en las dosis habituales que se suelen utilizar en el radiodiagnóstico, no existen cambios importantes de algunos de los órganos. Y en la imagen que se presenta, pues es los niveles que suelen soportar o donde empiezan a presentar ya síntomas cada uno de los órganos. Y el más sensible es la médula ósea, que está entre los primeros 500 rads, y el más soportable es el hueso adulto, que puede llegar entre los 6.000 a 10.000 rads. Siguiente. Y por último vamos a tener las lesiones genéticas, y estas pueden causar alteraciones importantes en los cromosomas, como se ve en la imagen. También puede interferir en la mitosis de las células y hay una alta probabilidad de mutación genética directa. Durante el embarazo se suele pues, restringir un poco los procesos de radiología, ya que en el primer trimestre el embrión es más vulnerable hacia los efectos. Y en las mujeres embarazadas se recomienda hacer en radiografía solo en los primeros 10 días siguientes al comienzo de la menstruación. Y cuando se producen lesiones genéticas podemos hacer 3. ¿Puedes regresar? ¿Puedes regresar una, por favor? Sí, espera, es que está fallando algo en internet y no sé qué pasó, que se trabó. Las lesiones genéticas suelen terminar en tres consecuencias. La primera es que el ADN logre repararse y pues siga como una célula viable. La segunda es que la célula muera y pues la célula se vuelve ya inviable. Y la tercera es que la célula por ese cambio genético sobreviva pero con una mutación, lo que puede dar a una célula de cáncer. Y ahorita, antes de pasar a la parte de densidades, quería explicar un poquito esto de la interpretación. Ahorita proyecto yo, se le fue el internet. Sí, acá lo que resumiendo estas cosas, ¿no?
estos efectos biológicos de la radiación nocivos, básicamente que todos son nocivos, ¿no? Ya no son benéficos, son nocivos. Los dividimos en dos grandes grupos, efectos estocásticos, ¿verdad? Y determinísticos, ¿verdad? Uno depende de la cantidad o de la dosis de radiación que se utilice, ¿verdad? A mayor dosis de radiación, pues puede ser un efecto directo sobre el tejido corporal y causar un daño, ¿no? Y otro, el efecto determinístico, ya actúa a nivel lo que es la genética de la célula, ¿no? A nivel ya no en base a la cantidad de la radiación o dosis, sino ya a niveles del ciclo de la célula, ¿no? Entonces, la mitosis, como ya comentaba por allá, en el DNA, ¿verdad? Hay rupturas de esas uniones del DNA, entonces afecta al núcleo genético de la mitosis de la célula y que potencialmente puede dar a mediano o largo plazo problemas ya de tipo de neoplásicos, ¿no? Neoformaciones, o sea, un cáncer, ¿verdad? Que puede generarse, ¿no? Entonces sí hay que tener muy en cuenta. Otro detalle, nunca olviden que la radiación, la radiología, al utilizar la radiología, cada que utilizamos radiaciones aquí en los estudios, sea rayos X convencionales, pero sobre todo cuando usamos fluoroscopía y tomografía computada o computarizada, como quieran llamarle, ¿verdad? Pero más que nada en la tomo computarizada, ¿verdad? Allá estamos utilizando cantidades muy altas de radiación, ¿verdad? Muy, muy altas. Y recuerden que la radiación no se siente, no se ve y no se huele, es incolora, inodora, ¿verdad? No tiene olor ni nada de eso, pero está latente y cada que utilizamos o radiamos a un pacientito, esa radiación que estamos disparando en su cuerpo, ¿verdad? Se está absorbiendo por él, por su tejido, y esa radiación no se elimina, esa radiación se conserva, esa radiación es acumulativa, se va acumulando, no se va a eliminar jamás. Abusaros, tengan mucho cuidado con las placas, sobre todo cuando se hacen o se piden tomografías computarizadas. Con las placas convencionales no tanto, porque como ya comentaron, usamos dosis muy bajas de radiación, ¿verdad? Que van entre los 20 hasta los 150 kilovolts, pero en tomografía la cosa cambia drásticamente, ¿no? En la tomografía, entonces ahí así, un paciente al que le hacemos un simple estudio de TAC, una TC de cráneo, una TC sobre todo de abdomen corporal, una TC de tórax o una TC de abdomen, ¿verdad? Estamos metiéndole al paciente de 10 hasta 100 veces más radiación, comparándolo con una placa convencional de tórax o de abdomen, una placa simple. Entonces, si comparan una placa simple de abdomen, una tele de tórax normal, con una tomografía de tórax o una tomografía de abdomen, esa tomografía tiene hasta 100 veces más radiación en cada disparo, en cada estudio, que una placa normal. Así que es el gran peligro que hay en la tomografía. Es un excelente estudio para radiología, para buscar diagnósticos, pero hay que tener un criterio muy amplio para poderlos pedir y para poderlos realizar, porque al paciente lo estamos exponiendo a una gran dosis de radiación y que a la larga, si vamos a hacer varias tomografías en un pacientito, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que podamos generarle ya a mediano plazo no un beneficio, sino al contrario, un efecto nocivo, ¿verdad? Por tanta radiación que se le está dando, él está acumulando, está absorbiendo y le está ahí conservando y acumulando, se está aumentando cada vez más y más, hasta que hay un momento dado en que ese paciente puede, con tanta cantidad de radiación, tener un problema, sobre todo determinístico, o sea, problemas de una neoplasia o un cáncer a mediano o a largo plazo, un cáncer en el sistema un problema linfoproliferativo, una LLA, una leucemia, o un problema en otro, sea de estómago. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tomografías, ¿verdad? Mucho respeto a esos estudios. Afortunadamente, las tomografías así como la resonancia son estudios que básicamente lo va a pedir o lo va a solicitar ya el segundo nivel, un especialista, un subespecialista, ¿verdad? Porque ya son estudios que va a hacer con más precisión para llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, pero sí, nos quería comentarles como para que ustedes sepan lo que se está aquí utilizando, ¿no? Esto no es un juego, esto es algo muy serio. Hay que tener mucho cuidado cuando pedimos un estudio y criteriar ese estudio, ver si realmente lo que voy a pedir justifica un estudio. Y a nivel de primer nivel, lo que he visto que a veces hacen con mucha frecuencia los médicos generales o familiares, ¿verdad? Desafortunadamente por desconocimiento, ellos no saben del peligro de la radiación, de estos efectos nocivos de la radiación mal aplicada, ¿verdad? Pues a veces por un simple golpe que tiene un pacientito, ¿verdad? En su brazo o algo, se deja manipular por el paciente o por los familiares del paciente, ya les saltan y le piden al paciente, si tiene un golpe en el antebrazo, le piden
una sarta de placas innecesarias. Tómenle placas de antebrazo, del hombro, incluso también de la cabeza, por si le pasó algo, y de su rodilla. Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser que estés radiando a un paciente innecesariamente, ¿verdad? Entonces, por eso el radiólogo, cuando ve esas cosas, él inmediatamente cancela esos estudios que no tienen por qué ser, y únicamente se le va a tomar al paciente la placa o el estudio donde se golpeó, o el sitio únicamente que esté afectado, nada más. Todas las placas, además o extras, nosotros las cancelamos, las inutilizamos para que no se radie a un paciente innecesariamente por este riesgo que existe, ¿verdad? Al mediano o largo plazo, por utilizar la radiación inadecuadamente. ¿Queda claro? Sí, doctor. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Hay algún límite establecido para la cantidad de placas que una persona pues, se puede tener a lo largo de su vida? No, aquí no hay un límite, no, sobre todo en placas convencionales, no. Donde hay mucho riesgo, ya hago la aclaración, es en estudios de fluoroscopía, ¿verdad? Pero eso no se hace tanto en un pacientito, ¿verdad? En un estudio de fluoroscopía en un paciente se le va a hacer uno quizás en toda su vida, o dos, ¿verdad? Pero las tomografías no. Y desafortunadamente, ¿verdad? ¿Cuándo te van a pedir tomografías? Analízalo tú. Cuando ya estás grande, cuando tienes más de 40 años, porque ya tienes un problema de fondo. Si tienes una gastritis mal controlada, si tienes una úlcera, si tienes algún problema ahí de estudio, si tienes, Dios no lo quiera, alguien tiene una neoplasia, gente que tiene tumores, ¿verdad? De algún tipo, de algún estirpe, de donde sea, de pulmón, de estómago, de abdomen, etcétera. Los controles, ¿verdad? Generalmente van a ser con tomografías. Desafortunadamente el oncólogo, el médico especialista, ¿verdad? Va a pedir las tomografías para controlar, a ver cómo está yendo esa neoplasia, si está mejorando con el tratamiento que le están dando, o si se está diseminando con metástasis a otros lugares, ¿verdad? Entonces allá pues hay que sopesar ese problema. Entonces el paciente ya está más grande, tiene 50, 60 años, ¿verdad? Entonces es donde vamos a encontrar que puede generarse problemas de ese tipo. Entonces ya hay, por eso les digo, no hay un número de placas que se puedan pedir, ¿a dónde tomos, no? Ya eso queda a criterio del radiólogo. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros controlar como los radiólogos? Nosotros sabemos que ese paciente, cuando va con nosotros al gabinete o algo, le vamos a hacer un registro de cada estudio que se le hizo. Por eso vamos a anotar, ¿verdad? Ahí en nuestra bitácora, cuando se le toma a un paciente una tomografía, tanto inicial o de base, como las subsecuentes, si es un paciente que sobre todo que tiene una neoplasia para controlar, o una patología de fondo también que amerite estudios de control con tomos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer ese registro para poder saber cómo está en ese paciente, y si ya vemos que se está pasando o ya hay un cierto número de placas que ya a nuestro criterio ya eso no es adecuado, podemos hablar con el especialista y decirle, ¿sabes qué? Mira, esto va así, mejor cámbiale el estudio, pídele un control con resonancia o con ultra, o con gamagrama, con otras variantes para estudios de radiología, ¿no? Y no caer en ese error de estar disparando estomos a lo largo como si fuera algo que no tenía un problema, y evitar un problema. Pero que Dios te diga que hay, por ejemplo, nomás se le pueden tomar a un paciente 50 placas, no hay ese criterio. Pero acuérdate que la medicina aquí no es 1 más 1 igual a 2, ¿verdad? Esto es variable y todo va cambiando conforme pasan los días. Y mucho más en radiología, ¿verdad? Esto es dinámico. Aquí lo que hoy es una verdad, mañana puede ser algo obsoleto. Entonces, por eso el médico tiene un departamento de criterios donde va a estar viendo esos estudios, valorando esos estudios. Toda tomografía, acuérdense que toda tomografía tiene que ser reportada por un radiólogo. Y ese radiólogo ya sabe en su agenda, en su bitácora, a qué pacientes le hizo, cuál es su diagnóstico clínico, ¿verdad? Para que se justifique ese estudio y cuándo se está tomando, ¿verdad? Para que él lleve a ver si le piden otro estudio, él va a saber, ese estudio me lo están pidiendo en menos de un mes, no lo voy a hacer, ¿verdad? No tiene caso. Voy a rayar a un paciente innecesariamente, que le hagan más una tele de tórax o una placa más sencilla o un ultrasonido, y no exponerlo a una radiación, porque no vas a encontrar gran cambio también. A veces piden tomos al mes o a las 2 semanas, ¿y para qué? Si no vas a encontrar nada de cambio, va a ser prácticamente lo mismo. Pero sí voy a radiar a mi paciente y le voy a meter más kilos de radiación y voy a exponerlo a un problema más serio, en vez de que lo ayude con tantos estudios innecesarios. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Adelante. Okay. Y bueno, una vez que ya vimos todo el proceso de la producción de la placa, sigue la interpretación. Y acá la percepción visual juega un papel muy importante, ya que en ocasiones existen un par de situaciones que pueden interferir con esta interpretación y retrasar
realizar el diagnóstico. En la primera que vamos a ver es la borrosidad. Y acá hay que entender que percibir una imagen depende de las características de sus bordes y no de su área. Por lo tanto, si está borroso, esos bordes se suelen difuminar un poco y puede dar una percepción errónea de la realidad. Se tiene que poder primero separar la imagen de su fondo. Y la borrosidad se puede dar por movimiento, por magnificación, por mal uso de la cabina pantalla-película y por mal uso de las rejillas. El siguiente punto es la complejidad de la propia lámina, y esto se limita por la presencia de todas las otras imágenes en el campo visual. Acá, si hay mucho detalle, es más probable que no se perciba alguno en específico. ¿Bien? El siguiente punto es el patrón de búsqueda. Antes de empezar con la interpretación, primero se debe tener un orden mental establecido de cómo ir revisando la placa y cómo ir analizándola. Si no se tiene un patrón, se puede llevar al detrimento de la certeza diagnóstica. El cuarto punto es la memoria del observador. Y acá se dice que lo percibido como significativo está en parte construido por lo conocido. Es decir, lo que uno ya conoce como normal tiene mucho que ver con la placa que están viendo para poder identificar lo anormal. Y esta parte es lo que hace que lo anormal le llame la atención. Y la quinta es la satisfacción de búsqueda. Acá se ha comprobado que la detección de una anormalidad disminuye la posibilidad de detectar otra. Y esto se puede ver por dos razones. La primera es por la satisfacción de haber encontrado una anormalidad y se suelen centrar en esa y lo demás ya como que lo ignoran. La segunda es la atracción a la anormalidad, la cual rompe el patrón de búsqueda. Es decir, cuando ya identificaste alguna anormalidad, en tu cerebro suele concentrarse en esa y ya no le haces caso a lo que hay alrededor. Acá lo que se recomienda es tapar esa anormalidad y seguir con la interpretación de la demás lámina. Sí, para interpretar una placa, ahora vamos a resumir esto, para fines prácticos, ¿no? Una placa, el radiólogo, ¿verdad? Básicamente va a tener un razonamiento científico para llegar a una interpretación, ¿verdad? Acá, así como ustedes en la clínica van a usar sus 4 variantes para hacer sus maniobras para hacer su examen médico, ¿no? La inspección, palpación, percusión y auscultación, clínicamente hablando. En radiología hay que seguir un algoritmo, ¿verdad? Una semiología para revisar cualquier estudio que sea, desde una placa simple hasta una resonancia, sea una tomo, una ultra, lo que sea, una masto, hay que seguir un orden. Cada radiólogo va a seguir un orden. Muchas veces depende de la escuela donde tú vengas, ¿verdad? Si te formas en el ISTE, si te formas en el IMSS, si te formas en una clínica privada, en la Londres, en la ABC. Pero en general, los radiólogos tenemos un orden, un algoritmo para hacer una placa, ¿no? Y de tal manera que no pase esto que sale acá, ¿no? No caigas en un error de que, por ejemplo, ya viste un problema en una placa y ya lo demás lo vas a pasar por alto, no. Acá nosotros vamos a hacer un rastreo de toda la placa en general. Las placas tienen todo tiene un valor en una placa, ¿eh? Quiero que quede claro. Una radiografía sirve todo, no únicamente la imagen que tienen plasmada ya, no lo que está allá, hasta los bordes de la placa, doctores, las orillas de las placas, nos sirven a los radiólogos para hacer mediciones. Vean la importancia que tiene una placa. Hasta las orillas de la placa me sirven a mí para cuando quiero hacer una ortomedición, una radiometría, voy a apoyarme en los bordes de las placas y todo lo que tiene una placa. Una placa tiene muchas partes para poder analizar, ¿verdad? Y para fines bien prácticos, ¿verdad? Todos tenemos un orden y generalmente vamos de lo general a lo particular, ¿verdad? Vamos desde el continente de la placa, toda la placa en un contexto y luego vamos a meter al contenido, a lo que está adentro. O sea, vamos de lo general a lo particular cuando revisamos cada estudio que hay, ¿verdad? Entonces, y eso nos va a evitar caer en estos errores, ¿verdad? De que nos confiemos de que ya vimos la patología y haya otra que no estamos viendo y que también es igual de importante o hasta más importante que la que ya vimos, ¿verdad? Y para hacer todo esto más preciso, aquí como dice memoria del observador, vean qué importante es lo que dicen acá. Hay un aforismo de un maestro, ¿verdad? Que dice,
que dice para los radiólogos, ¿verdad? Que los ojos de una persona, los ojos de un médico, ¿verdad? Nunca van a ver lo que su cerebro no sabe. Si yo no estudiara una patología, no he visto una imagen de esa patología y no la he revisado varias veces, ¿verdad? Y lo voy a grabar en mi cerebro, en mi memoria, ¿verdad? Mis ojos nunca lo van a ver. Aunque yo tenga la placa frente a mí, yo tenga la patología frente a mí, ¿verdad? Por desconocimiento, ¿verdad? Que no lo he estudiado, nunca lo ha captado mi cerebro, ¿verdad? Entonces mis ojos nunca lo van a ver, van a estar ciegos ante una patología. Entonces eso es una gran verdad, ¿no? Entonces por eso hay que estudiar y revisar imágenes, tanto en textos como sobre todo en placas originales, en placas reales, para que uno aprenda a discernir qué es lo normal y qué es lo normal. ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan acá, ¿verdad? Comenzar con eso. Comenzando por saber qué es lo normal. Y luego sepan qué es lo normal. Y ya en el futuro verán entonces ya diagnósticos, que es otra cosa. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Adelante. Bueno, y lo último de esta parte es que durante la interpretación se recomienda hacerlo en un lugar en penumbra y sin distractores, sin ruido o sin otras cosas en movimiento que puedan llamar la atención. Siguiente. Bien, ahorita vamos a pasar a algunos términos básicos. El primero es radiodenso o radiopaco y se refiere a aquellos tejidos que absorben los rayos X y hacen que la placa quede singular, es decir, van a tener un color blancuzco. El siguiente término es radiolúcido, que se refiere a los tejidos que dejan pasar fácilmente los rayos X y ennegrecen la placa. El siguiente término es signo de silueta, y acá es para saber si dos densidades están a la misma profundidad o no. Si están a la misma profundidad, sus bordes se suelen borrar, y si no están, se pueden distinguir cuál está más profundo, cuál está más adelante. Y el último término es el nivel hidroaéreo. Este indica que la placa fue tomada en una posición vertical y que el aire y el líquido están en una misma cavidad. Siguiente. Y ahorita vamos a pasar a la parte de las densidades básicas. Siguiente. La primera es la densidad de aire. Este es el grupo en el que hay menor absorción de rayos X por el cuerpo. Y acá está en el aire y cualquier otro gas de los pulmones, vísceras, huecas y en las vías aéreas. El color es más oscuro y pues es el negro que se suele observar. Siguiente. La siguiente densidad es la grasa. Este absorbe más radiación que la anterior y está representada por los planos faciales existentes entre los músculos y alrededor de los órganos. Por ejemplo, en los riñones o en el corazón. Acá puede existir grasa en tumores con gran componente lipoideo. Y el color que se suele observar es el gris. La grasa pericárdica, la grasa ahí también en la vejiga, la grasa perivesical, ¿verdad? Entonces, grasa que se va a ver allá, ¿no? Entonces, son sitios donde vas a ver grasa, ¿no? Acá en esta imagen, el 2 es lo que indica la grasa. Siguiente. La siguiente densidad es la agua, la cual incluye la sombra de los músculos, vasos sanguíneos, corazón, vísceras sólidas, abdominales y asas intestinales llenas de líquido. En patologías, igual se puede observar esta densidad de agua en el parénquima pulmonar, en ascitis abdominal y en lesiones quísticas. Y el color que se suele observar es el gris pálido a blancuzco. Y el número acá es 3. Sí, es blanco, ¿no? De hecho, es lo opuesto el agua es el opuesto aquí vamos a hablar en 3 lugares. El aire, que es la número 1, ¿verdad? Es el negro. Sí. El opuesto al aire, para que no se hagan pelotas, no se hagan bolas, ¿verdad? Hagan su mnemotecnia. El aire es negro. Y el ejemplo es el parénquima pulmonar, no hay de otra. Porque ahí pasa el aire de rayos X libremente, nada lo interfiere. El opuesto al aire, ¿cuál es? Es es el agua, es el otro extremo, es blanco. Es un blanco
un palidón, pero es un blanco, es blanquecino el tono, ¿verdad? Y el ejemplo clásico es el tejido corporal. Cualquier tejido del cuerpo va a dar una imagen blanquecina, ¿verdad? Y ya patológicamente hablando, un derrame pulmonar, un derrame pleural, la ascitis de un cirrótico, etcétera. Cualquier líquido, ¿verdad?, que esté en el cuerpo va a dar la necesidad de agua. Y entre el agua y el aire, ¿verdad?, está el 2, que es el intermedio, que es la grasa, que ya comentamos. La grasa es el gris, ¿verdad? Es el intermedio que hay entre el negro y el blanco, ¿verdad? Entonces el gris. La grasa perivesical, la grasa pericardíaca, en fin, la grasa de un lipoma. Entonces eso es el extremo, ¿no? Y ya después vienen los otros 2 más que van a comentar, ¿verdad?, que es la del hueso, que es la cálcica, que es un blanco más intenso, ¿verdad?, más fuerte que de los huesos. Y finalmente la más intensa o brillante, que es la densidad metálica, que es secundaria a un cuerpo extraño, ¿verdad? Una prótesis de rodilla o de codo, un marcapaso, unas grapas de una cirugía, en fin, un catéter, es la densidad ya la metálica. Entonces esas 5 densidades se van a combinar en sí para que den una imagen, ¿verdad?, en la radiografía. Esas son las básicas, estas densidades, ¿verdad? Las 5: aire, grasa, agua, hueso o calcio y densidad metálica o brillante. ¿Queda claro? Sí, doctor. Adelante. Siguiente. La cuarta, como mencionó el doctor, es la densidad de calcio y pues está en todo el esqueleto y los cartílagos calcificados como las costillas. Acá es radiodenso, como mencionamos anteriormente, es decir, que absorbe los rayos X. Y es el blanco que se puede observar acá. Siguiente. Y la última densidad es la metal y puede verse en los cuerpos metálicos extraños, ingeridos o introducidos quirúrgicamente. Acá las estructuras del tubo digestivo igual pueden presentarlas cuando están rellenas de bario o con compuestos yodados que presentan una densidad similar al metal. Y en lo que se ve en imagen pues es una escoliosis que está en la columna con diferentes objetos de metal. Y este es ya un más blanco absoluto. Y acá eran unos ejemplos. Ahí está marcando todas las densidades, ¿verdad? Ahí cómo están las 5 densidades, ¿verdad? El marcapaso, todas, muy bonita la imagen, ¿verdad? Para que vean, grábenselo, porque voy a preguntar en el examen esas cosas, ¿eh? Usados, las densidades básicas. Ojo, esto es en placa convencional. No confundir con las densidades del átomo, ¿eh? El átomo, la cosa cambia, ya lo van a ver. Allá hay hasta 2000 densidades, es otra cosa, otro rollo la tomografía. Ahí hay un montón de densidades, aquí solo son 5. Adelante. El siguiente solo son ejemplos estos. Sí, bueno, ahora yo voy a hablarles de estas medidas generales para tratar de reducir esta radiación. Bueno, pues como ya habíamos comentado, y usted bien comentó, doctor, pues estar realizando estos estudios de rayos X implica que se produzca una, como dice acá, irradiación del sujeto. Entonces, pues es responsabilidad pues, del radiólogo y del técnico que lo realice, pues tratar de reducir esta dosis para evitar estos problemas como las neoplasias y diferentes enfermedades que pueden surgir gracias a esto. Ok, entonces aquí tenemos que hay 2 elementos básicos que condicionan que haya esta radiación del enfermo: la dosis que se le va a administrar y el volumen del tejido al que se va a irradiar. Entonces, primero, pues se debe reducir el área irradiada a lo mínimo necesario. Este volumen de tejido debe atravesar, que debe atravesar la radiación debe ser pues, lo mínimo. Y también se debe de reducir la dosis, como ya les había comentado, a través de diferentes métodos técnicos, como los que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, que pues en conjunto mejoran esta sensibilidad de los rayos en poder lograr una buena imagen, una imagen de calidad sin utilizar tanta dosis de radiación. Y, ok, aquí están los métodos técnicos. El primero que encontramos son estas hojas de refuerzo de las tierras raras. Recordar que pues estas hojas de refuerzo se encuentran en el chasis, que ahí lo podemos observar abierto, un chasis radiográfico, y ahí están las pantallas reforzadoras
Y hay dos tipos de pantallas reforzadoras. Unas que tienen tungstenato de calcio y unas que son de tierras raras. Entonces, las de tierras raras son las que tienen, como dice acá, reducen un factor de 3 a 5 la dosis que se tiene que administrar. Entonces, es mucho menor la de tierras raras. Entre estos elementos de tierras raras se encuentra el gadolinio, el lantano y el itrio. Utilizar, como ya habíamos mencionado, pues chasis, pero tienen que ser chasis especiales que aseguren que haya una adaptación íntima entre la placa y la pantalla. Sobre todo que mejore esa definición y resolución de las placas, con una reducción sobre todo de la dosis, con uso de chasis neumáticos. Y aquí podemos observar la estructura detallada de un chasis y la imagen que ya les habíamos puesto del equipo de rayos X, nada más para recordar. Utilizar un intensificador de imágenes. Este intensificador, como ya hemos visto en imágenes anteriores, pues reduce igual la radiación en un 75%, entonces pues es benéfico poder utilizarlo para evitar tanta radiación. Ojo a este punto, supresión de radiografías inútiles. Se refiere a que, como usted había comentado, doctor, pues tiene que haber un criterio para poder realizar estos estudios y no hacerlos a diestra y siniestra solo porque se piense que sean necesarios. Entonces, como dice acá, tratar de obtener el menor número de radiografías, de ser responsable con el uso de estos estudios. Y por último, la radioscopía pulsada, que igual habíamos comentado, que pues es esta imagen radiológica que queda registrada en este disco magnético y se puede ver sin necesidad de más radiación, pero como habíamos dicho, requiere más radiación, entonces el truco está en reducir este tiempo de exposición del sujeto. Porque pues gracias a esto pues podemos observar una mejor continuidad en cómo se observan los órganos. En sí, algunas recomendaciones para esto. Antes de un estudio radiográfico o radiológico, pues en general no requiere una preparación previa del paciente. El día del estudio, pues obviamente tener una adecuada higiene corporal. Esto es muy importante, retirar objetos personales. Ahí les puse una imagen como anillos, cadenas, esclavas, lo que sea que utilicen, ¿no? De objetos metálicos que puedan interferir con esta imagen. También comentaba que las salas de radiología deben mantenerse a una determinada temperatura, generalmente debajo de la temperatura de otras salas. Y aquí, esto es muy importante, ¿cómo se debe vestir un médico radiólogo o un técnico que se encargue de la toma de estos estudios? Pues sobre todo los guantes plomados, muy importantes, los lentes, como los podemos observar, el cuello tiroideo para evitar radiación hacia la glándula tiroides, muy, muy importante, delantales o mandiles de plomo, y también comentaba algo de unos protectores gonadales que podemos observar que cubren los genitales como si fuera un tipo de ropa interior que se pone arriba de la ropa. Básicamente esa vestimenta la utilizamos cuando vamos a utilizar fluoroscopía. Cuando hacemos fluoroscopía nos vestimos así, o cuando vamos a hacer un estudio de contrastado, por ejemplo un colon por enema, cuando hacemos una serie gastro, ¿no? Pero cuando hacemos fluoros hay que vestirse. Los más importantes son tres, de esos que están allá, tres son importantes, grábense los que son los más importantes. Uno es el mandil, ¿verdad? O el delantal plomado, ¿verdad? Que nos cubre todo, nos protege todo. Dos es el collarín. El collarín se llama el cuello tiroideo, se llama collarín. Ese es el collarín que nos ponemos acá para proteger tiroides, ¿verdad? No vaya a un sea papilar de tiroides, ¿verdad? Y finalmente los guantes de plomo, ¿verdad? Los guantes plomados. Entonces esos tres son los básicos que hay, ¿no? Ya los lentes con plomo, pues eso casi no vas a ver en unas salas, es raro que lo encuentres. Si lo pueden, en las privas tal vez, pero en a nivel IMSS, pues no. Ahí lo que vas a encontrar son el mandil, o sea, el delantal, los guantes y el collarín, ¿verdad? Los gonadales, pues prácticamente no se utilizan. Las lesiones más frecuentes en el radiólogo, ¿verdad? Y otra cosa, tenemos siempre ahí nuestro dosímetro, ¿eh? No he visto que diga nada del dosímetro. El radiólogo y el técnico, luego tenemos un aparatito pegado en nuestra bata o en nuestro filipina, ¿verdad? Un aparato que es un dosímetro, que es un aparatito que registra o capta toda la radiación que estamos captando los radiólogos y los técnicos al estar trabajando en las salas todos los días, ¿verdad? Y cada 3 meses
¿verdad? Ese aparatito nos lo cambian, nos lo quitan, se lleva a revisar y a leer en un laboratorio especial, ¿verdad? De medicina nuclear, aquí en Mérida, ¿verdad? Se lee ese y nos dan uno nuevo, hacen un intercambio, que es el dosímetro, para saber qué tanta radiación ya tenemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Hay un límite para el radiólogo, para todos, ustedes van a que lo revisen, ¿verdad? Para que entonces, si nos pasamos de esa cantidad de radiación que tenemos en nuestro organismo, pues tenemos que salir forzosamente de la sala por un tiempo, o sea, unas vacaciones, baja la palabra forzar, ¿no? Casi nunca pasa, realmente caemos siempre en el rango normal del trabajo de un radiólogo habitualmente, ¿no? Entonces, no, pero sí nos están monitoreando cómo estamos de radiación, ¿verdad? Para ver qué tanto estamos con problemas. Porque donde más nos afecta a nivel, sobre todo del radiólogo, es a nivel cristalino, ¿verdad? A nivel del cristalino, ya con el paso de los años, un radiólogo que tiene más de 25 años de trabajo puede tener problemas de cataratas, ¿verdad? Ahí afecta la radiación. En el cristalino hay cataratas, o algún problema en la médula ósea, una anemia, que te puede dar una anemia por la chamba, ¿no? Entonces, expuesto a tanta radiación, perdón. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿verdad? Pero, generalmente, gracias a Dios, ¿verdad? Trabajamos en ese rango, ¿no? De radiación. Más no quiere decir que no nos radiemos, aunque tengamos el maldito de plomo y joyarín, nos estamos radiando, eso no hay más, porque en los brazos, ahí está el desnudo, el brazo, y con el brazo estamos trabajando, ahí, ya ves, está sobre nuestro brazo el tubo de rayos X, ¿verdad? Estamos así metiendo una guía, un alambre, un catéter, y nos estamos achicharrando, nos estamos disparando ahí con los rayos X, ¿no? Entonces, a veces llego a la casa y me dice mi esposa, pues, oye, a ti te pega en la oscuridad porque tú estás fosforescente, me dice, tú brillas en la noche, ¿no? Como las luciérnagas estábamos todos en las casas, ¿no? Entonces, es algo curioso, ¿no? Por lo que tenemos de radiación. Valga la palabra, un poquito chusco esto, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Adelante. Creo que ya se acabó, creo que ya con eso terminamos, ¿no? Los contrastes, pues muy rápido, los contrastes muy importante, adelante. Rapidito. Bueno, pues los estudios de radiología utilizan esos medios de contraste para tener una mejor pues, visualización de los órganos, ¿no? Y pues esto son sustancias que se emplean con fines diagnósticos, ya que tienen una gran capacidad para absorber los rayos X. Grado que los tejidos blandos. Entonces, estos contrastes tienen algunos requisitos para que puedan ser utilizados. No deben ser tóxicos ni irritantes, no deben metabolizarse o degradarse en el organismo, deben tener una eliminación completa, o sea que no deben permanecer en el organismo más de lo necesario, y deben ser óptimamente tolerados y deben poseer absorción óptima de los rayos X. También estos contrastes van a tener una clasificación, pueden ser de tipo negativos o positivos. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Bueno, en cuanto a los negativos, se caracteriza porque absorben menor radiación y lucen radiolúcidos o negros, que como ya han comentado mis compañeros, los rayos X pues traspasan con mayor facilidad y la imagen va a verse oscura. Entonces, aquí tenemos a los gases, que son elementos de débil absorción, solubles en sangre y de eliminación rápida, como el dióxido de carbono, el aire y el oxígeno. Luego tenemos a los positivos, que estos se absorben mayor radiación que los tejidos periféricos, y como se dificulta el paso de los rayos X, pues van a verse radiopacos o blancos. Y aquí tenemos dos tipos, tenemos el bario y el yodo. Por favor. En cuanto al bario, se caracterizan porque no se reabsorben, no alteran la función fisiológica normal, se usan para estudios de tubo digestivo, la administración es de tipo oral o transrectal y la eliminación es rectal. Siguiente, por favor. Luego tenemos yodo. Aquí se dividen en liposolubles o hidrosolubles. Los liposolubles se caracterizan porque no se reabsorben o se reabsorben muy poco. Entre sus ventajas está que tienen una gran opacidad y son bien tolerados por los tejidos. Entre las desventajas es que liberan yodo y pues existe el riesgo de desarrollar hipertiroidismo. También es que no se mezclan con sustancias acuosas y pueden ser irritantes para la mucosa. Y están indicados para broncografía, ventriculografía, fistulografía y linfografía. Luego, en cuanto a los hidrosolubles, estos van a ser reabsorbibles, tienen una opacidad adecuada y la eliminación es renal-hepática y por visualización de las vías biliares y urinarias. Ya, luego, entre las ventajas... ¿Vale? Sí.
Ya el liposoluble, vamos a aclarar, ya prácticamente no se usa, está en desuso. Por eso tiene mucho riesgo, tiene mucho efecto secundario. Básicamente usamos los hidrosolubles ahorita, ¿no? Como estás comentando, eso se maneja. Entre las ventajas de los hidrosolubles es que pues obviamente son solubles en agua y no son tóxicos y están indicados para angiografía, urogramas, arteriografía y fibrografía. Siguiente. Luego de la administración tenemos que por vía oral podemos administrar sulfato de bario, sales de yodo hidrosoluble y agua. Y estos se utilizan para teñir o distender el tubo digestivo para diferenciarlos de otros órganos. Luego, por vía rectal, tenemos el bario, sales de yodo hidrosolubles, dióxido de carbono o alga ambiental, pero eso puede ocasionar algunas molestias abdominales y deseo evacuatorio. Luego tenemos la vía vaginal, que son para medios de contraste yodados. Estos pueden producir un dolor pelviano de tipo cólico. Y decía que era porque podría aparecer una peritonitis química debido al paso del contraste. Luego las intraarteriales utilizan contrastes yodados o dióxido de carbono, y la intraarticular contrastes yodados, y esta pues, puede ocasionar un poquito de dolor por la distensión de la cápsula articular. Siguiente. Y esa es la última, y pues algunas reacciones adversas que tienen los medios de contraste es que pueden ser leves y pueden ser náuseas, vómitos, calor, cefalea, palidez, etc. Y esas se caracterizan porque no van a poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Al menos no de forma inmediata, y pueden desaparecer de forma espontánea una vez que se elimina el contraste, y pues generalmente no van a requerir un tratamiento, ¿no?, para eliminarlo. Luego tenemos a las moderadas que pueden ser hipotensión, protección, espasmo o grados más avanzados de síntomas leves como disnea o taquicardia. Y en este caso sí debemos suspender el contraste y administrar el tratamiento oportuno. Y luego las severas, que ya es la situación de síntomas anteriores, convulsiones, pérdida de conocimiento, angedema y demás. Y estas, igual que la anterior, debe suspenderse de inmediato y el tratamiento debe ser a mayor velocidad para evitar cualquier. Sí, aquí rápidamente en los medios de contraste, como comentaron, que me interesa que sepan, ¿verdad? Y que lo lean un poquito más profundo. Acuérdense que hay dos tipos de medios de contraste, positivos y negativos. Eso ya lo comentaron muy bien. De los positivos, ¿verdad? Ya comentaron el bario y el yodo. Del yodo, ¿verdad? El yodo que manejamos mucho, ¿verdad? Si le ponen las placas atrás, las diapos atrás, ¿verdad? Vamos, el yodo, los yodados, los hidrosolubles, ¿verdad? Son los que se manejan. Los liposolubles ya no se manejan, ya están en desuso totalmente, ya no se manejan sus toros hidrosolubles, como el agua, solo en agua, pero este hidrosoluble se subdivide en dos tipos, iónicos y no iónicos. Grábenselo muy bien y léalo y revísenlo. Los iónicos dan, a pesar de que son hidrosolubles, dan reacciones adversas con más frecuencia, y los no iónicos son los idóneos. Los que trabajamos a nivel de la priva y a nivel del sector salud son los contrastes yodados hidrosolubles no iónicos. La gran ventaja es que su peso molecular es mucho menor que el de los iónicos, ¿verdad? Entonces no hay tanto problema, no dan prácticamente reacciones adversas como los iónicos, ¿verdad? Y ni qué decir de los liposolubles, ¿verdad? Son terribles, eso ya no se utiliza para nada. Entonces usamos todavía se usan los iónicos de los hidrosolubles. El Conray, que es un iónico, se utiliza a veces en las clínicas particulares también. Pero ya usamos mejor los no iónicos, que eso es un tiro seguro. El efecto adverso es mínimo, es nulo prácticamente. No hay el riesgo de que un paciente tenga una reacción adversa cuando metemos un medio de contraste yodado y de tipo hidrosoluble no iónico, como son el Optiray, el Yopamirón, ¿verdad? Son excelentes. El frasquito cuesta, cada un frasquito de 50 mililitros te cuesta $1,000 pesos por ahí, ¿no? Entonces, pero son muy buenos porque no hay problemas, hay seguridad con esos medios de contraste. Entonces, abusados, ¿verdad? Y acá, pues más que cuando hay algún problema, por un problema que sea alérgico al paciente, hablamos de reacciones adversas más que de reacciones anafilácticas. Acá son adversas, no anafilácticas, ¿de acuerdo? Entonces, lean un poquito más sobre los medios de contraste, porque pues está muy light esto, hay más cosas que les puedo preguntar. Y en general, pues estuvo muy bien la ponencia, y pues ya es muy tarde, ya hoy no voy a pasar lista, todos tienen asistencia, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta del tema, de lo que se practicó hoy? Me quedó otra cosa. Quedó pendiente, no escuché nada de radiología digital, y eso es muy importante que revisen ese tema,
como complemento, porque el nombre no, aquí no, el equipo 2 no platicó nada de lo que se maneja actualmente. Ya la radiología convencional, las placas convencionales donde se hace el revelado, el fijado de toda esa cosa, ya en muchas clínicas ya pasó la historia, ¿verdad? Se usa en el campo o como una alternativa nada más. Lo que se usa actualmente, lo de a diario, es la radiología digital, ¿verdad? Donde ya no vamos a tener que hacer el revelado, ni el fijado, ni nada de eso, sino que ya en vez de que se haga todo ese proceso, la placa, el chasis, ¿verdad? Con la película, ya no se pasa esa serie de procesos, sino que se hace un escaneo, se escanea la película y se pasa a un ordenador, ¿verdad? El cual va a procesar la imagen, ¿verdad? Con algoritmos y lo va a convertir en una imagen digital que se puede exportar a otro consultorio, a otro país, donde se puede mandar a muchos lugares. Y lo más importante, que la radiografía digital se puede manejar a criterio del médico que lo esté viendo, el radiólogo, el médico familiar. En su computadora va a ver la imagen, ya no hay que llevar la película para que vea, él va a ver en su pantalla, va a ver la imagen que se tomó en la sala de rayos X y la va a poder manipular como él quiera. Va a ponerla de lado, va a hacer un zoom, la va a magnificar, le va a poner más contraste a un lugar, la va a estar manejando como si fuera un juego, un videojuego, por decir así. Entonces, es la gran ventaja que hay ahorita con los rayos X digitales, a diferencia de los convencionales, que son placas fijas, son estáticas, ¿verdad? Así como te la toma, así se va a quedar. No le puedes hacer nada porque es una placa que ya está impresa, es una foto. En cambio, la digital que se usa actualmente, no. La podemos manipular a nuestro criterio para hacer más evidente una patología, una lesión. Nos da muchísima más información y exponemos menos al paciente a la radiación y gastamos menos en películas. Ya no estamos gastando en películas y películas como en las placas convencionales. Acá se utiliza nada más un escáner para hacer el proceso de todo eso que ya dijimos. Así que lean, por favor, la radiología digital, que es lo que me quedó de ver este equipo ahorita. Y cuando me manden su abstract, ya me lo mandan completo, con esto que les acabo de decir, que lo van a revisar y a completar. ¿De acuerdo? Equipo 2. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda del tema? Muy bonito el tema. Muy bien, les felicito. Buena explicación. Más completa en lo que les dije. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Todo claro, doctor, gracias. Bueno, Sí, doctor, nos todo vemos. claro. Todo claro, doctor, gracias. Nos vemos desafortunadamente.